El primer estadio del trabajo de parto, o sea, el primer estadio, el más grande, tenemos que se llama, tiene dos fases. Tiene la fase latente y la fase activa. La fase latente, las contracciones irregulares se vuelven progresivamente más coordinadas. Las molestias son más mínimas y el cuello se borra y se dilata. O sea, las molestias que eran mínimas se van a intensificar. Acá me he confundido. Si las molestias que son mínimas se van a intensificar y se dilata hasta 4 centímetros. Es la fase latente. O sea, la fase latente es hasta 4 centímetros. De ahí vamos a entrar ya a la fase activa. Esta fase es la más larga y es muy difícil de precisar, pero su duración en promedio es de 8 horas en las nulíparas y de 5 horas. Se considera anormal si es mayor de 20 horas en las primeras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me decía? Bueno, la fase decía, la más larga es la fase latente. Esta es muy difícil de precisar, pero en las, como promedio en las primigestas es de 8 horas y en las multíparas es hasta es de 5 horas. Pero se considera, si es mayor de 20 horas en las primigestas y mayor de 12 horas en las multíparas, se consideran que es anormal. Se está produciéndose ahí una distocia del trabajo de parto en la fase latente del trabajo de parto. Si es una, empezó ya sus contracciones regulares y que va y que viene y que va y que empieza a dilatar y que no avanza, esa es la fase latente. Y esa latente, cuando pasa de 20 horas en una primigesta o de 12 horas en una multípara, está pasando algo, por algo no está avanzando esa fase latente. Y de ahí, cuando ya llega a 4 centímetros, viene la fase activa. En esta fase el cuello se dilata hasta 10 centímetros, desde 4 hasta 10 centímetros. Es mucho más rápida. En esta fase también la presentación empieza a bajar hacia la pelvis. En promedio, la fase activa dura de 5 a 7 horas en las nulíparas y de 2 a 4 horas en las multíparas. En esta fase se realizan los movimientos cardinales del feto, que si no habrían eso, no, tenganlo por seguro que no había nacimiento del bebé. Se dice que para que haya nacimiento tiene que haber un continente, un contenido y una vía. El contenido, el continente es el el continente es el útero y también la bolsa de aguas. El contenido es el feto, el móvil es el feto y la vía es el canal del parto. Tiene que haber esas tres cosas tienen que funcionar coordinadamente para que se produzca el parto. Ahora vamos a ver los movimientos cardinales del trabajo de parto. Con fines didácticos le decimos encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Pero estos movimientos no son así. Primero se encaja, después desciende, después flexiona, después rota, sino son coordinados. Conforme va avanzando el trabajo parto, va yéndose acomodando todos estos movimientos. El encajamiento. El encajamiento es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal en una presentación cefálica pasa a través del estrecho superior de la pelvis. ¿Ya? El estrecho superior de la pelvis es atravesado por el diámetro biparietal, eso se llama el encajamiento. Pero para que haya ese encajamiento, se produce lo que se llama el asinclitismo. Porque cuando entra con la cabeza, con la sutura interparietal,
bien céntrica, eso se llama asinclitismo. Pero tiene que haberse un discreto asinclitismo que puede ser anterior o posterior para que pueda salir, para que pueda acomodarse y entrar hacia la pelvis. Esos movimientos hacen que él se acomode y entre con su diámetro más adecuado hacia el canal del parto. Puede ser cuando la sutura sagital se aproxima al promontorio, cuando se aproxima al promontorio es un asinclitismo anterior, que parecería al revés, ¿no? Porque el promontorio está en la parte posterior, pero no, porque vamos a palpar más cuando hacemos el tacto, vamos a encontrar que la sutura nos va a encontrar más cercana hacia el promontorio. Ahí nos da nos va a dar la sutura donde se encuentra. Si la sutura biparietal se encuentra hacia la sínfisis del pubis, vamos a hablar de un asinclitismo posterior. De entre estos dos asinclitismos, el mejor pronóstico es el asinclitismo anterior. Sin dejarlo de lado que el posterior también nace, también va a evolucionar, pero se demora un poco más. Aquí vemos, se dan cuenta que está la sutura. Quiero que vean ahí el anterior parietal, dice, está la parte de la sutura, se encuentra más hacia el promontorio y lo que vamos a encontrar es el parietal. Vamos a encontrar un parietal y esta se llama el asinclitismo anterior. En el cuadro, el esquema del centro es el sinclitismo. Está al centro la la sutura está central. Y en la siguiente está la sutura más cerca hacia hacia el pubis, hacia el sínfisis del pubis, y eso es, vamos a tener el asinclitismo posterior. Descenso. Pre, eh, para que se produzca el descenso tiene que haber presión de líquido amniótico, las bolsas van a empezar a hacer como un oleaje, el líquido amniótico, las contracciones uterinas, y también a veces hay una sensación de pujo. Y aquí va el móvil, el caminante, en la extensión del cuerpecito del feto. Va a empezar a movilizarse. Ese descenso, entonces va a producir en las primigestas, primero se produce el encajamiento y después el descenso. A veces en las primigestas vamos a encontrar que el bebé está encajado antes del inicio del trabajo de parto. Y después empieza a verse el descenso hacia los planos. Pero en cambio, en las multíparas se produce juntos, tanto el descenso como el encajamiento. A veces en las multíparas vamos a encontrar que todo el trabajo de parto lo hacen fuera de la pelvis y que en el momento ya del expulsivo descienden y se encajan paralelamente. Esa es la flexión. Aquí, como ven, el bebito está en una posición diferente. Ahí se está presentándose un diámetro muy grande, que es el occipito frontal, que es un diámetro muy largo y es inteligentemente y por aras de la naturaleza, dice, no, yo tengo que presentar mi mejor diámetro. ¿Y qué hace? Se flexiona y va a presentar el suboccipito frontal. Y ese es el que va a presentar, es el diámetro más pequeñito, es el que se va a acomodar hacia la pelvis. Y acá, como lo ves, el diámetro se encuentra, como lo ven, el diámetro más chiquito y el mentón está casi casi en su esternón. La rotación interna. La rotación interna, el bebito va a seguir buscando su forma de avanzar y forma de cómo nacer, cómo salir, es como un corchito que va buscando cómo salir, entonces va a cambiar sus posiciones, empieza a rotar. Aquí, por ejemplo, está en occipito ilíaca transversa, ¿ya?
empieza a rotar 45 grados y se va a poner en occipito ilíaca anterior. Sigue rotando y se va a poner a una occipito ilíaca o occipito púbica. Se pone en una occipito púbica, porque aquí está el pubis, entonces va a rotar. Y en esta posición es la que más fácil van a ser. Y si no, si se encuentra este occipito, se encuentra en la derecha, va a ser al revés. Va a empezar a rotar, a rotar, a rotar y va a llegar hacia también a la sínfisis, hacia el ángulo del pubis y también se va a poner occipito púbica. Pero cuando es las presentaciones posteriores, en un pequeño porcentaje van a rotar el occipucio hacia el sacro, también en 45 grados, y va a seguir rotando. 45 sería una occipito posterior, que a veces estas presentaciones a veces no salen. La occipito posterior derecha es la que va a demorar y probablemente no salga, pero occipito ilíaca izquierda va a demorar el parto y va a salir. Y va a seguir rotando, y el fetito, de tal manera que el feto da la vuelta y el feto va a mirar hacia la sínfisis del pubis, y estos bebés van a tener más tiempo que demora, pero van a salir en esa posición. Eso es la rotación interna. De ahí viene lo que es la extensión. Ahorita vamos a ver, vamos en la siguiente. Viene la extensión. El fetito, miren cómo va a tratar de salir, pelea con la fuerza de la musculatura del periné, y él busca el sitio por donde es menos tenso, y empieza a salir. Entonces, acá empieza a hacerlos en cada pujo, empieza a salir, y en una de esas, se salió. ¿Ya? Seguimos. Vemos acá la expulsión. Una vez que sale el hombro anterior, se abre el hombro posterior y viene acá, no había el esquema, viene la rotación externa. Una vez que sale la cabecita del bebé, nuevamente regresa a la primera forma como estuvo el bebé. Si está en derecha, se va a poner en derecha, y si está en izquierda, se va a poner en izquierda. Va a regresar a su estado, al cómo estuvo, y sale afuera. Características del trabajo de parto. Las contracciones uterinas se producen el borramiento y la dilatación cervical. La contracción es dolorosa, se hacen regulares. La contracción uterina dolorosa más la ruptura de las membranas o exclusión del tapón mucoso o el borramiento completo es un ya indicio del trabajo de parto. Y las contracciones uterinas dolorosas más dilatación de más de 3 centímetros según esta literatura, pero lo ya estipulado por la OMS es de 4 centímetros, y una incorporación de mayor de 50 centímetros con o sin ruptura de membranas, también se dice que ya es un trabajo de parto que está ya en una fase activa. Hay que diferenciar entre el trabajo de parto verdadero y el trabajo de parto falso. Ya, las características. Dice que en el trabajo de parto verdadero el ritmo es regular. En el trabajo falso es irregular. El intervalo se acortan gradualmente. Cada vez, si hubo una cada 15 minutos, se va a volver cada 10, cada 5, y probablemente se va a mantener cada 3 durante todo el trabajo de parto. Y en el falso trabajo de parto, no. Es decir, no tiene cambios, no se acortan, a veces se alargan, a veces se acortan, no hay un patrón. La intensidad se incrementa generalmente, gradualmente se van a ir incrementando de intensidad. Y en el falso trabajo de parto, no. Hay incomodidad en el trabajo de parto, la localización es de la región lumbar y en el abdomen, en la parte superior del abdomen. Y si le ponemos analgésicos para disminuir el dolor,
no va a parar. Empezó el trabajo de parto y empezó y no hay quien lo pare. En cambio, en un falso trabajo de parto, si tú le pones analgésicos, la paciente se va a calmar, se va a tornar normal y va a desaparecer de repente las contracciones y va a aparecer de 2 o 3 días después. En el trabajo de parto, con estas contracciones se van a producir dilatación. En cambio, en el falso trabajo de parto, por más contracciones irregulares que haya, no hay dilatación. Entonces, si viene una paciente diciendo que yo estoy con 2 días de contracciones y que no, y tú le examinas, el cuerpo está íntegro, no hay dilatación, pues tú le dices, no, estás en trabajo de parto, lo que tienes es un falso trabajo de parto, que se relaje, que ponga a tomar ejercicios, que haga ducha de agua caliente o alguna cosa y se le va a pasar, de repente se le da algún calmante y le va a desaparecer contracciones uterinas y lo único que se le recomendará a la paciente que tenga presente los movimientos del bebé. No le vamos a decir que vaya usted a su casa y pase algo, ¿no? Entonces usted le dice, vaya usted, tranquilícese, pero cuando esté trabajo de parto, pero por favor, vaya usted viendo si sus movimientos, cómo andan sus movimientos de su bebé. Acá la primera fase de dilatación, esta es la división de preparatoria, son mínima dilatación cervical, hay cambios en el tejido conectivo y se afecta con los analgésicos obstétricos cuando es en la fase de dilatación inicial. Si por ejemplo le damos algún AINES, que es un antiprostaglandínico, como sabemos que las prostaglandinas son las que van a liberar el trabajo parto, lo podemos modificar de repente. Después vamos a ver que la división de la dilatación, la tasa máxima de dilatación no se afecta con los analgésicos. Y la división pélvica, que viene ya el mecanismo del trabajo de parto. La curva de Friedman es en la fase latente, que es la que dura hasta 8 horas. De ahí viene la fase activa, que es a partir de los 4 centímetros, aquí, más o menos aquí, más o menos en 4 centímetros empieza la fase activa, que va a venir la aceleración, la máxima aceleración o la máxima velocidad que dicen acá, después viene la desaceleración, que se dice la desaceleración, que es que el bebé empieza a bajar y va a haber el nacimiento. Esa es la curva de Friedman, la curva normal, la que se debería llevar. La paciente, la fase latente, como les dije anteriormente, es de 12 a 20 horas. Si supera las 20 horas, como promedio es 8, se dice, pero si supera las 20 horas ya es patológico. Y en la fase activa es de 4 a 10 centímetros, va a durar más o menos 6 horas, y la dilatación va a ser de 1 a 1.2 centímetros por hora. En las multíparas, la fase latente es de 8 a 12 horas. Si es más de 12 horas ya es patológico. Y es una aproximada, y la fase activa es generalmente en 4 horas. Y la dilatación va a ser de 1.5 a 2 centímetros por hora. Por eso es que la fase activa se hace más corta. Porque la dilatación avanza más rápido. El segundo estadio del trabajo de parto. El segundo estadio del parto es el momento desde la dilatación cervical completa hasta el nacimiento del feto. Promedio de duración en la primera puede durar de 2 horas y como promedio 50 minutos. En las nulíparas 1 hora y como promedio 20 minutos. No debemos apurarnos, debemos al paciente cuando está ya completando, hay que tener paciencia, a veces nos asustamos que a la hora y la paciente dice, ya está con 1 hora de expulsivo y ya está la paciente con expulsivo prolongado y bajamos y lo operamos. No, hay que tener paciencia y conocer la fisiología y se sabe. Las primeras puede durar hasta 2 horas, como promedio 50 minutos. Y en las nulíparas 1 hora y como promedio 20 minutos. Claro que si tú lo llevas más avanzadita, más casi ya coronando, casi para salir, va a durar de repente menos. El parto normal, las pacientes en este estadio deben suplementarse las contracciones uterinas con el pujo a la contracción, para que nazca el bebito, tiene que pujar. La paciente a veces empieza a pujar, pero pujan
cuando no hay contracción, pujan porque tienen la sensación de pujo. Hay una sensación de pujo porque la cabecita está presionando el recto y eso da esa sensación de querer ir al baño y querer pujar. Entonces a la paciente le tienes que decir, por favor, no voy a pujar hasta que le venga su contracción. Una vez que viene la contracción, sí tiene que pujar con fuerza, porque en ese momento se tienen que sumar esas dos fuerzas, tanto el pujo de la madre como la fuerza de la contracción del útero. Entonces, sumar esas dos fuerzas va a facilitar la expulsión del feto. Aquí vemos en la segunda estadio del trabajo naciendo el bebito. Nace el hombro, una vez que nace el hombro, ya el nacimiento del resto del cuerpo es más fácil. Ahí en una cápita me ponen en el sílabus, nacimiento de la cabeza es todo ese proceso que les he dicho, el nacimiento de hombros es primero tiene que nacer el diámetro anterior, después el posterior, y solito, casi tú quieres, la ayudas, jalas hacia arriba, y para que se produzca el parto de los hombros, luego sale y hay que acomodar un poquito para que no se nos vaya a caer el bebé, a ver el nacimiento de la pelvis del bebé. Y con él termina el parto. Aquí tenemos el nacimiento, lo más importante suele durar entre 1 a 3 horas, en algunos casos que lo describen, aunque varía mucho. En un inicio de esta fase, la cabeza del bebé se encuentra al final del canal del parto. Las contracciones vuelven a espaciarse cada 3 minutos y son más largas y más dolorosas. Este proceso es más rápido si la mujer ya no es primeriza. Junto con el niño puede expulsarse, por eso que la paciente tiene a tener pues sensación de pujo. Puede haber pérdida de orina, pérdida de materia fecal, gases, todo lo que se puede producir durante el expulsivo. Anteriormente se hacía una preparación del recto, ¿no? A la paciente que iniciaba su trabajo de parto se le ponía un enema y se tenía que tener el canal del parto libre de contenido fecal, pero últimamente han demostrado la Organización Mundial de la Salud que no es necesario y que al contrario son cosas que va a incomodar a la madre y por lo tanto no se ha deshecho esa actividad, ¿no? Entonces dice que hay que hacer el parto sin agresión, no, no enemas, no vías, no nada, ¿no? Todo natural. Pero tenemos esto que en el momento del expulsivo vamos a presentar todo ese episodio. El tercer estadio del trabajo de parto. El tercer estadio del trabajo de parto empieza desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión o alumbramiento completo de la placenta y los anexos. Este periodo debe durar escasos minutos, aunque se puede esperar hasta 30 minutos. Si no tenemos ahora que se aconseja hacer el alumbramiento dirigido, no se apuren. Si la paciente no está sangrando, puede durar hasta 30 minutos. Después de 30 minutos sí, ya es una retención de placenta. Entonces, puede ser espontáneo cuando nace solita, extracción manual de la placenta cuando hay una retención por A o por B, puede ser porque se contrajo el segmento, puede ser porque no hubo contracción para expulsar rápidamente, porque hay alguna patología a nivel de la placenta, podría ser también, ahí puede ser, es la extracción manual de la placenta. Y el alumbramiento dirigido que ahora se está preconizando con la finalidad de disminuir el índice de anemia a nivel mundial. Y la presentación puede ser a los Schultz, que es el 80%, que nace a la cara fetal, y un 20% que es la Dunca, ya, que sale con la cara fetal. El tercer como ya les dije, puede ser espontáneo, dirigido manual, puede ser con los Schultz en el 80% y a los Duncan en el 20%. Aquí están la forma como nacen. A los Schultz, miren, se dan cuenta que toda esta parte de acá es la parte fetal, donde estuvo el feto, donde estuvo el líquido amniótico. Entonces aquí está el cordón umbilical y nace primero sale y sale el toque las membranas y por detrás de las membranas
sale lo que es la torta de la placenta y sale y se expulsa. Eso sale, eso es lo más frecuente y es en un 80% y también es lo más saludable porque con esta no corremos el riesgo de que se nos queden membranas. En cambio, a lo Duncan es, miren, que sale la placenta, acá está la torta placentaria, el corio, entonces esa cosa está por acá. Primero sale eso, se va dirigiendo hacia abajo y después va a dar toda la vuelta para que salgan las membranas. Y en este proceso, puede ser que se queden algunas membranas. Y esto producir una hemorragia postparto y hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo ideal es que nazca por vía, que salga a los Schultz. Y cuando sale el Odunga, tratar de que darle la vuelta y que tenga que salga a los Schultz. Pero si ya no se puede, hay que tener bastante cuidado y con bastante delicadeza de que no se quede ninguna membrana dentro de la cavidad uterina. Porque ahí viene la involución uterina y una hemorragia. Y antes de esto quería decirles que el momento que sale el alumbramiento del fetito, el momento del que nace, el corte del cordón umbilical actualmente se está aconsejando que debe ser al minuto, con mínimo 1 a 3 minutos, ya un minuto. ¿Para qué? Para evitar que el bebito tampoco se ponga anémico, ¿no? Entonces se ha visto que ese aporte que da la placenta en el momento a través del cordón umbilical de sangre al bebé es muy importante para evitar la anemia de ese bebé. Uy, va a ser las 3. Vamos a avanzarnos. Y que es bien larga la clase. Ahora, la que se está utilizando ahora es el partograma con línea de alerta según la OMS. El partograma, aquí solamente les voy a hacer una explicación muy leve porque eso vamos a hacer en seminarios, en todas sus sedes van a hacer seminarios, entonces ahí van a ahondar todo lo que es la curva de alerta. El partograma de la OMS trae impresa la línea de alerta. Por favor, no se confundan con la curva de alerta. Hasta el año 14, si no recuerdo mal, era la curva de alerta. Pero ya se ha visto que no era muy tediosa porque teníamos una curva de alerta para primerizos, una curva de alerta para multíparas, una curva de alerta para los que tenían ruptura de membranas, otra para los que no tenían, y era un poco engorrosa. Había diferentes curvas de alerta. Entonces se ha uniformizado y solamente hablamos ahora de la línea de alerta. La línea de alerta comienza con 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros de dilatación completa y a una velocidad de 1 centímetro por hora. La línea de acción está graficada paralelamente a 4 horas a la derecha de la línea de alerta. A 4 horas contamos porque ahí va a estar el cuadrito, entonces ahí contamos, ahí se traza, y ahí ya vienen también esas líneas, vienen ya graficadas. La paciente ingresa con una dilatación mayor o 4 centímetros. Ahí empezamos a graficar la línea de alerta. Para el caso específico, es decir, comenzando con la dilatación que ingresa hasta una dilatación de 10 centímetros, esperada a una velocidad de 1 centímetro por hora. Asimismo, graficará una nueva línea de acción. De ahí, agarramos una línea de acción para esa paciente. Para este caso, trazándola a 4 horas a la derecha de la nueva línea de alerta, porque si vino con 6 centímetros, tenemos que empezar de 6 centímetros. Entonces ahí tenemos que hacer una nueva línea de alerta. Aquí está, como les digo, en el seminario los vamos a explicar mejor. Aquí arriba tenemos 4 partes, en la parte superior van ahí no se ve nada. Etiqueta de la información por identificar a la paciente, te voy a agrandarlo para poderlo. Entonces, en la parte superior va a ir las funciones vitales de la madre, en la parte de abajo tenemos la línea de alerta y la línea de acción. Todo parto debe de hacer hacia esta parte, esta parte es bien, pero si se aleja de la línea de acción, este es un trabajo de parto que se está yendo mal.
Y conjunto con ellos también va a producirse el descenso de la cabecita de la presentación del feto. Y acá vamos a marcar con negro así bien oscuro las contracciones cuando tienen una intensidad, una buena intensidad, y si tienen una intensidad no tan buena será graficadas con líneas. Como les digo, esto va a ser en el seminario, lo van a repasar por grupos y lo vamos a aclarar allí. La inducción de trabajo parto, también dentro de su sílabus también dice que debemos saber la inducción del trabajo parto. Para cuando llegamos a una paciente, generalmente esto se produce porque ya llegamos a las 42 semanas y no nace el bebé, entonces ese bebé debe nacer, o cuando tiene alguna patología o por ejemplo, una patología que nos precisa que de ese bebé debe nacer y hay condiciones ideales para que nazca, entonces tenemos que apurarnos y hacemos esa inducción. Las indicaciones cuando hay una preocupación por la salud de la madre o del feto. Uno de los factores más importantes para el éxito de la inducción es que tenga un cervix maduro. ¿Qué cosa es el cervix maduro? Para eso hay que utilizar un test que es el test de Bishop. ¿Qué es el índice de Bishop? Índice o test de Bishop. El índice de Bishop es una puntuación que valora el cuello uterino en el final del embarazo y ayuda a predecir las condiciones para la inducción del trabajo parto. El test de Bishop fue desarrollado por el doctor Edward Bishop y se publicó en el año 64. Se dio el trabajo de hacer este test. Y el test de Bishop está acá. Dice dilatación 0, tiene una puntuación de 1, 2, 3 y 4 y su máxima puntuación es de 13. Tenemos que tener en cuenta los parámetros de dilatación, el borramiento, la consistencia del cuello, la posición del cuello y el encajamiento de la presentación. Tenemos ahí que tenemos el borramiento cuando esté en 0 a 3% es 0. Si la dilatación está en 0 es 0 también. Y si es un cuellito firme, un cuellito posterior y la presentación está fuera de pelvis, ese Bishop es 0. Pero si va ahí cambiando, por ejemplo, si tenemos una dilatación de 3 a 4 centímetros, vamos a tener una puntuación de 2 y una incorporación más de 50%, o sea, de 60 a 70, también tenemos una puntuación 2. Y si es un cuello blandito, tenemos una puntuación 2 que llega solamente hasta ahí, no se sigue. Y si ese cuello está en la parte anterior y si está encajado en el primer plano de Hodge, o sea, que ha entrado a nivel allá está por debajo de menos 3, entonces vamos a pensar que ese trabajo, esa inducción va a responder. Ahora, ¿cuál es el puntaje? ¿Cómo se interpreta? Una puntuación de 6 o menos, cervix inmaduro, no responde la inducción. Aquí haremos otro tipo de procesos, de repente tenemos que hacer maduración cervical, de repente con prostaglandinas o con estrógenos. Últimamente se hace con la prostaglandina, se hará la maduración cervical y se procederá a ver si madura para poder de repente al segundo día o tercer día hacer la inducción. Una puntuación de 7, la probabilidad que responda de inducción es baja. Pero si tenemos una puntuación de 8 o más, la probabilidad de respuesta es casi segura. Si tenemos un buen test de Bishop, un buen goteo de la oxitocina, con seguridad que ese trabajo de parto nos va a salir. Nos va a responder. Evolución del trabajo de parto. Y aquí está la bibliografía. Acá es un video que les podría poner, les voy a mandar el link, ahorita lo bajo el link, porque aquí no sale, el mío sí sale, pero les voy a hacer un link para que ustedes lo abran ahorita y veamos lo que es la evolución de trabajo de parto. Es un partito, vamos a ver. Ahí no quiere, ya.
Ahorita salgo, ahorita salgo. No, ahora tengo a las 4, tengo que... Uy, se me Tengo que fue el entrar a la internet. reunión de la... Uy, se me fue el internet. Quiero... Ahorita. Ay, hoy se salió. Se me ha ido la internet un ratito para que se me venga. ¿Ya? Sí, le escuchamos, doctora. No, es que se me fue el internet un ratito. Ya se vino, se vino. Ah, ay, no sale, no tengo internet, Dios mío. ¿Me puedes dejar el internet un ratito? Ya, a ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, sí, sí. Ya, Sí, doctora, se te escucha. se me va y se me va la internet, qué pesado. Bueno, entonces voy a buscar acá. Ok. Ya, a ver si recién se llega. A ver, ya. Voy a mandar en el link, acá este link, a ver, ábranlo, para que ustedes vean, es cortito. Ahí está. ¿Les llegó? Sí, doctora. Ya, ábranlo, por favor, para que ustedes vean también. Para que vean, porque con esto ya terminamos. ¿Le están abriendo?
Ah, ya. ¿Se terminó? Sí, doctora. Ya. Ahí ven todo el proceso que hemos hablado, todo se sintetiza en ese videíto. Claro que no faltan algunas cosas, pero al menos de alguna forma para terminar lo que es el trabajo de parto, al terminar la clase les he querido presentar ese cuadrito. Ahora, el link de las maniobras de Leopold, por favor, que Belén, ¿me escuchas? Ya se los pasé, doctora. Ya se los pasé. Quiero pasar, ya, que para que todos vean lo que es las maniobras de Leopold. Ya, voy a ver cómo dejarlo acá, no sé cómo es para dejar en la plataforma, no me contesta nadie de los colegas. En todo caso, si es que no lo puedo dejar de acá, lo voy a pasar con Belén, para que Belén les pase a todos ustedes. ¿Está bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias. Ya. Entonces voy a ver la forma si es que lo puedo pasar. Y en todo caso, si no lo puedo colgar, lo voy a mandar por el WhatsApp para que ya todos ustedes lo tengan las diapositivas. Ya, más bien disculpen, ha sido bien larga la clase, pero ya terminamos. Ya nos estamos viendo. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hace la bibliografía, ¿ya? Gracias a ustedes. ¿Cómo se hace la grabación? ¿Cómo la cuelgo? Gracias, doctora. Ya, quiero colgarla, pero no sé cómo ni dónde. Doctora, la ¿Mm? grabación se queda guardada automáticamente cuando termina de No, grabar. Creo. yo ya terminé de grabar, ya lo terminé, ya cerré. Ya cerré la grabación, ya. Lo que Creo que quiero, como me dijeron que ponga la plataforma, me supongo que ya está en la plataforma, ¿no? sí, doctora, se sube Sí, la A mí automáticamente. grabación en la se queda guardada sola. sí, en la capacitación me dijeron que duraba hasta 24 horas, creo. Así que por eso mejor le voy a mandar por el WhatsApp para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Nos estamos viendo. Ya, doctora, gracias.